Mira qué bien. Bueno, a ver, vamos a hablar del fiscal general, del ex fiscal general del Estado, que estará esta noche protagonizando la última entrega de lo de Évole. Una entrevista muy esperada, la de Álvaro García Ortiz, y vamos a debatir y a ver qué esperamos de ella, pero tenemos algunos fragmentos como adelanto. Rafa, cuéntanos. Sí, nos han pasado unos fragmentos para que podáis debatir. Esta noche a las 9:30 Jordi Évole entrevista en exclusiva a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, en un especial de lo de Évole. En su primera entrevista, tras el fallo del Supremo en diciembre de 2025 por un delito de revelación de secretos, está condenado, recordemos, a 2 años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización. Así habla el propio García Ortiz sobre el polémico proceso. Yo no necesito señalar un culpable para decir que yo soy inocente. Ha acabado condenado al perseguidor de los delitos. Hay un hecho que usted le penaliza, usted borra su teléfono móvil. Pero no está relacionado con que yo en mi teléfono tenga nada que quiera ocultar a un posible investigador. Yo puedo hacer con mi intimidad, con mis mensajes y con los datos de terceros que no son míos lo que yo quiera. Eso es la esencia de la libertad. Ahora sí que puedo decir que para mí uno de los momentos más complicados del proceso es cuando se pidió a Meta que los mensajes de WhatsApp se trajeran y se volcaran. Para mí fue un momento intimidante. Todo tu entorno personal, todo lo que tú has hecho, las investigaciones que tienes alrededor, por filtraciones, porque se filtró mi domicilio, por ejemplo, iban a acabar, y no cabía ninguna duda, en algún medio de comunicación, como un goteo que me iba a perseguir toda la vida. Una entrevista en exclusiva en la que habla de una condena que forzó su salida de la institución y que puso fin a un proceso inédito en la historia de la democracia española. Nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado. Usted me dijo, es imposible que me condenen. Hombre, para fallo el suyo. Desde luego, yo tenía el convencimiento de que iba a ser absuelto. Le pregunté, pero el tribunal, ¿quiénes son en el tribunal? 5 magistrados conservadores y 2 progresistas. Y yo le dije, le van a condenar seguro. ¿Por qué tenía ese convencimiento? Porque yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible. No había, para mí, ninguna carga probatoria contra mí. La sentencia condenatoria fue una sorpresa. ¿Dónde le pilla usted el fallo? En el despacho recibo la llamada del abogado del Estado que me había defendido en la causa y me lo comunica. ¿La primera llamada que usted hace cuando se sabe condenado, a quién es? A mi mujer. El fallo es condenatorio. Le digo, hay un silencio y dice, no me lo puedo creer. En la entrevista que vais a ver esta noche con Évole, García Ortiz niega haber filtrado información y sostiene que fue señalado como responsable en un contexto de fuerte polarización política, donde la causa por el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador acabó desplazando el foco hacia su propia figura. El magistrado dice sentirse maltratado. ¿Quién ha ganado con este procedimiento? ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado la justicia española? ¿Ha ganado la Fiscalía española? ¿Ha ganado el Tribunal Supremo en una sentencia controvertida? Yo creo que no. Yo creo que hemos perdido todos. Hombre, yo creo que la señora Díaz Ayuso no ha perdido. Bueno, pues evidentemente toda la entrevista la vamos a ver esta noche a las 9:30 en lo de Évole. Es una entrevista muy esperada porque le hemos visto declarar, pero no ha hecho declaraciones públicas. Es la primera entrevista que concede. ¿Qué os gustaría que contara? ¿Qué creéis que debe contar? ¿O qué esperáis escuchar esta noche, Carlos? Hombre, pues muchas ganas de verla porque efectivamente Évole suele conseguir lo que nadie consigue y es una entrevista que, pasado el tiempo, creo que es muy interesante porque es un caso terrorífico, que yo creo que la pregunta que deja el fiscal en el aire es interesante. ¿Quién ha ganado? ¿Para qué ha servido? Yo creo que es un caso que, por supuesto, ha acabado con la carrera del fiscal y que ya estaba desgastada, si quieres, pero sobre todo es un caso que le ha hecho mucho daño al Tribunal Supremo. Yo creo que es un caso esta es una sociedad dividida, como la mayoría, pero para muchos millones de españoles, el fiscal general del Estado ha sido condenado sin pruebas. Y que el Tribunal Supremo haya condenado sin pruebas al fiscal general del Estado y haya una convicción en una parte muy importante de la sociedad es un descrédito para el Supremo. Yo creo que el que peor ha salido de esta sentencia es el Supremo, incluso peor que el fiscal general, que efectivamente ha acabado su carrera, pero que ya estaba desgastada. Bueno, yo creo que él se presentará como un mártir. A mí me parece que ni este fue un juicio político ni él es un mártir. Creo que se prestó a una causa. Nada del periodista de la cadena SER no respondida. El posterior borrado de los registros en su teléfono móvil, casualmente el día en que fue imputado, casualmente. Los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración. Oiga, le dijo la fiscal general, la fiscal de la Comunidad de Madrid, yo esto no lo puedo dar así tal cual.
Y luego, sobre todo, que ninguna otra persona distinta, o bien del abogado de González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, o bien el fiscal Salto, o bien la fiscal provincial y el propio fiscal general del Estado y su entorno, pudieron participar en la filtración. Fernando. Y yo creo, es que estamos hablando de un juicio político, no, oigan, léanse las 200 páginas de la sentencia y luego ya sí eso opinamos. Ha asegurado que volvería a actuar de la misma manera. Varias cosas. Lo primero, en línea de lo que decía Carlos, yo creo que es un éxito de Évole, una magnífica entrevista que veremos. En segundo lugar, de todos esos indicios, aunque ya lo hemos discutido y no quiero reabrir, también hay otros en contra, y es que para condenar a alguien por un hecho que requiere una acción concreta, si no hay una prueba de esa acción concreta, lo otro son suposiciones, pero te falta la parte intermedia de cómo realmente eso llegó a los periodistas. Y además hay algo esencial, y es que hay varios periodistas que son los que recibieron esa información y la publicaron, que aseguran que no vino de ahí. Luego no lo tienen ratificado ni en pruebas materiales, no hay pistola humeante, y además los testimonios eran contrarios, y algunas de esas cosas... Eso ya lo evaluó. Pero lo que me gustaría... Claro, pues por eso... Todo eso lo evaluó el tribunal y dictó sentencia. Pero estoy contestando en la medida de que lo dice Ana, pero creo que la verdad jurídica está establecida. Yo creo que lo que es preocupante, y antes Carlos apuntaba que el Tribunal Supremo, su prestigio queda tocado, yo creo que no. Yo creo que no solo el Tribunal Supremo, yo creo que hay otras instituciones, empezando por la propia Fiscalía General del Estado, y ahora, ojo, que este partido no ha terminado. Este partido tiene un partido de vuelta que creo que el resultado, en línea de lo que ya ocurrió con lo que dice Évole en la pregunta del número de magistrados conservadores y progresistas, seguirá en el Tribunal Constitucional, donde me juego lo que sea que el Tribunal Constitucional va a anular esta sentencia, porque hay mayoría progresista frente a conservadores. Claro, y eso es muy lamentable. Ya vendrá Cándido Conde Pumpido a arreglar el asunto. El Supremo no es lamentable, pero lo del Constitucional sí. Bueno, pues los dos. Fíjate, volvemos otra vez a lo mismo. O es blanco o es negro. Aquí no se puede evaluar las cosas tal y como han sucedido. Yo me niego, y además me parece peligroso, y además me parece mucho peor viniendo de un fiscal que continúa siendo fiscal por obra y gracia, además de la que nombró su sucesora, que es la actual fiscal general del Estado, que no le ha apartado de la carrera como habitualmente se haría con un fiscal condenado. Amparado por el Supremo, por cierto. Bien. Bueno, pero con independencia de todo eso, el Tribunal Supremo, yo le debo un respeto, ha dictado sentencia. El Tribunal Supremo realmente que ha dictado esa sentencia, al dictado de Miguel Ángel Rodríguez o de Isabel Díaz Ayuso. Respeto no exime de crítica, ¿eh? Déjame terminar como yo te he dejado terminar a ti. Fernando, por favor, simplemente, el respeto a unos magistrados que llevan una carrera judicial impecable, y que porque una sentencia que se han evaluado todas esas pruebas, se han puesto todo lo que tú has dicho sobre la mesa y han dictado una sentencia. ¿O es que nos parecería bien, por ejemplo, que otra sentencia del caso Kitchen, del caso Gürtel, se pusiera en duda por otra parte de lo que... Vas a decir lo mismo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Me falta escuchar a Tania. Hay que respetar la justicia, ¿no? ¿Vas a decir lo mismo de la sentencia del Tribunal Constitucional? Absolutamente no, pero con lo lamentable de lo que tú has añadido, de que magistrados progresistas se inclinan la balanza y ahora magistrados. Tú igual dices lo contrario, Fernando. Tú igual dices lo contrario. Yo creo que hay dos cuestiones de las que ha relatado Ana como indicios acreditados. Sí, indicios acreditados que son aún más lamentables en esta causa. La primera es que ninguno de esos indicios elimina el hecho objetivo de que todo eso era compatible con lo que necesitaba un fiscal para hacer una nota de prensa que desmintiera un bulo que estaba haciendo correr el jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que atentaba contra la dignidad de la Fiscalía y que, por tanto, era su obligación, en mi opinión, era su obligación responder. Ganar el relato político. El fiscal ganando un relato político, como así dijo. Hay que ganar el relato político. El fiscal no permitiendo que se digan mentiras y se publiquen mentiras sobre la Fiscalía. Bueno, desde luego, basta con decirlo. Para terminar, como eres el nuevo Carlos... No, solo una cosa. Lo más interesante de todo esto es que lo llame indicios, porque es evidente que son indicios, porque no pueden ser calificados de pruebas. Y es evidente y se puede discutir, por supuesto que se puede discutir una sentencia del Supremo de la misma manera que, como te ha dicho Fernando, tú discutirás la del Constitucional, porque esto es una sociedad libre, democrática, y si el Supremo se equivoca, la gente tiene derecho a decir que el Supremo se equivoca. Primero de derecho y indicios racionales de criminalidad son pruebas. No hace falta que me des lecciones,
Pero eso para condenar. No, escucha, Sí, pero señor. Que sí, Perdona que te diga, los indicios se convierten en prueba evaluada por un tribunal. Termino. Bebe un poquito, bebe un poquito. Si el tema es que es absolutamente discutible y hay una parte del país que piensa de una manera y otra de otra. El drama es que efectivamente una sentencia del Tribunal Supremo no sea tan contundente, tan argumentada de forma potente, que no deje espacio a que una parte del país piense de una manera y otra parte del país. Es un drama y el principal perjudicado es el Supremo, que es el que debería haberlo pensado dos veces. Es que este es el reflejo de lo interesante que va a ser esa entrevista al exfiscal general del Estado. Así que... Y la filtración, las dos cosas se atribuyen al fiscal general del Estado. Bueno, yo creo que antes de consultar los textos jurídicos, los magistrados debían haber ido al diccionario de la Academia de la Lengua, en la que se distingue perfectamente secreto, dato reservado, intimidad y confidencialidad. El legislador en el 417 protege el secreto, que es aquello que nunca debe ser revelado porque puede causar, lo dice la ley, un perjuicio a la causa pública o a un tercero. El dato reservado, que es lo que dice la sentencia, yo no me lo he inventado. O sea, a mí me sorprende que unos magistrados del Tribunal Supremo tergiversen el texto del 417, que no habla para nada de datos reservados, habla de secretos. Datos reservados están en el título 10 y afectan Magistrado, a la no ideología, religión, discúlpeme, porque es complejo esto. Explíquenos, o sea, lo que nos está diciendo, no me pierda con el articulado, si no le importa, porque es complicado seguir toda esta cuestión. Lo que nos está diciendo es, no había secreto que guardar. No, es que no le han acusado de revelar secretos, le han acusado de revelar datos reservados. Eso es lo que dice la sentencia, si no he entendido mal. Ajá. Entonces, los datos reservados están protegidos no en el 417, sino en el 197 y siguientes. O sea, que han infringido el principio de legalidad para empezar. En segundo lugar, porque podría extenderme, han infringido el principio acusatorio. No se puede andar bailando de una acusación a otra, que si la nota vale, que si la nota no vale, que en parte sí y en parte no. Pero es que además la nota no revela ningún dato reservado. Una parte de la nota hace referencia a unos hechos que están en el registro mercantil a disposición de cualquier persona de los que están en la mesa si tiene el interés por entrar en ese momento, que es la empresa, el administrador único, e incluso le van a dar un dato más. Y entramos entonces en el tema de la conformidad. La conformidad en absoluto es un dato reservado. La confidencialidad es un derecho que tiene una persona, pero que en este caso se ha despojado libremente de él. Dice, la Constitución me dice que no tengo derecho a declarar contra mí, y entonces yo renuncio a ese derecho porque quiero buscar una conformidad. Y la conformidad, y ya con esto termino con el principio de legalidad, la acaba de modificar la Ley 1/2025, que ya ha entrado en vigor. La conformidad necesita el consentimiento del presidente del tribunal. Señor Payín. Si no, no vale para nada. Es una conversación como la que podíamos tener tú y yo, Javier, sobre ponernos de acuerdo en alguna cosa. No perjudica al derecho a la defensa. Pero déjeme que lo traduzca del jurídico al castellano, a ver si yo lo he entendido. Me dice usted tres cosas. Me dice usted, la primera, en torno a la filtración, los datos no son secretos. Están en registro mercantil, luego no hay filtración de ningún secreto. Segunda violación, me dice usted, principio acusatorio, no se puede decir la nota sí, la nota no, de manera intermitente. Y tercera clave, la conformidad con Hacienda. Y dice usted, cuando uno firma la conformidad con Hacienda, Hacienda también es parte, luego no es materia reservada. Estas son las tres irregularidades que usted ve en esta sentencia ahora mismo, ¿sí? Según el protocolo y según
lo que regula ahora la ley en esta modificación, y siempre ha sido, la conformidad es un acto procesal que tiene que aprobar el presidente del tribunal. Y es más, ahora se puede oponer a la conformidad por estimar que el acuerdo entre el fiscal y el acusado vulnera la ley.